Vamos a leer los siguientes versículos. Mateo capítulo 17 de versículo 14 al 21. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo capítulo 17 de versículo 14 al 21. Antes que leamos esto, les quiero hacerles a ustedes una pregunta. Y quiero que sean honestos con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la predicación sobre fe de la mostaza? Muchos hemos escuchado eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado que se habla sobre el tamaño de la fe, que es comparable con la semilla? Pero no voy a ir ahí. Vamos a ver algo bien interesante de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque ahí es donde vamos a explorar más profundo de la revelación de lo que es la semilla de mostaza. Mateo capítulo 17, de versículo 14 al 21. Estoy leyendo de la versión, la Biblia de las Américas, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Versículo 19. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que seas tú, Señor Jesús, que escudriñe los corazones y las mentes. Prepáranos, Señor Jesús. Espíritu Santo, que seas tú que revelas, Padre, a lo que necesita escuchar esta palabra, Señor Jesucristo. Habla a tu pueblo. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Pueden tomar sus asientos. El título de ese mensaje es La semilla de mostaza. Fe. Punto número 1. Fe como un grano de mostaza. Fe como un grano de mostaza. Acabamos de leer el libro de Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 21.
Y quiero dejarles a ustedes saber que la fe no es comparada del tamaño de la mostaza. ¿Cuántos están de acuerdo de eso? La fe no es comparada del tamaño de la mostaza. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque a veces yo he escuchado bastante predicaciones sobre que la fe, que el tamaño de la mostaza, que así tiene que la fe parecido como eso. No, 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 no. Hay mucho más. Yo quiero que ustedes entiendan algo. La fe es ligada con la oración y el ayuno. La fe es ligada con oración y ayuno. Antes que metemos profundamente en esto, quiero que use sus Biblias, por favor. En Mateo capítulo 10, de versículo 1 al 8, búsquenlo. Mateo capítulo 10, de versículo 1 al 8. Vamos a leer esto, dice aquí, lo estoy leyendo en la versión Reina Valera actualizada. Mateo capítulo 10, verso 1 al 8, dice así. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. También Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, quien lo entregó. Versículo 5. A estos 12 les envió Jesús dándole instrucciones diciendo, no vayan por los caminos de los gentiles ni entre en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resucitan muertos, limpien leprosos, echan fuera demonios. De gracias han recibido, den de gracia. Ahora, quiero que ustedes vean algo acá. En el libro de Mateo capítulo 10, Jesús le dio autoridad a los discípulos. Autoridad y fe. Autoridad y fe. La fe de los discípulos va a ser desafiado. La fe de los discípulos va a ser desafiado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Yo estuve leyendo este mensaje y estuve viendo aquí en el libro de Mateo, estudiando. Y yo quería saber, antes que sucedió este acontecimiento aquí en Mateo 17, algo sucedió pero antes de esto. Cuando vayamos antes y llegamos a Mateo capítulo 10, veamos que Jesús le ha dado a ellos, a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Pasó un tiempo cuando Jesús empezó a enseñar. Cuando ellos recibieron esto, mira, en el libro de Mateo estamos viendo en capítulo 10 que ahí los discípulos están listos, están preparados, escucharon el mensaje de Dios, recibieron la autoridad. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer, tenían ya el mensaje que ellos tenían que cumplir. Y les dicho, como dijo Jesús, que esto va a suceder. Y los discípulos estaban listos para ir y atacar, ir para hacer cosas grandes. Cuando nos avanzamos más en la palabra de Dios, vemos aquí en Mateo capítulo 13, de versículo 31 al 32. Avanzamos otra parte de la palabra de Dios. Quiero poner todo eso juntos. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Otra vez, Reina Valera 1995. Dice así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y siembra en su campo.
Esta es la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Por cuanto ha crecido, es el mayor de los hortalizas y se ha hecho árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, vamos a ver otra parte de la Biblia. Tenemos que poner todo esto juntos. Lucas capítulo 13, del versículo 18 al 19. Lucas capítulo 13, del versículo 18 al 19. Dice así, dijo, ¿a qué es semejante al reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidieron en sus ramas. Interesante. Ok, ya tenemos esto, tenemos una idea. En Mateo y en Lucas habla sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Es semejante a qué? A un grano de mostaza. No está diciendo que es como la mostaza, sino que semejante a un grano de mostaza. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque si se dan cuenta en esos dos versículos, se están dando cuenta que dice aquí Jesús, especialmente en Mateo 13, 31, dice que otra palabra refirió diciendo el reino de los cielos y lo semejante del grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Este hombre tomó un grano de mostaza que es tan pequeño, pero no es lo más pequeño de todo el mundo, porque hay otros semillas más pequeños que el grano de mostaza. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús tomó el ejemplo del grano de mostaza? ¿Por qué Jesús mencionó esto si sabiendo que hay otras semillas más pequeñas que la mostaza? Tuve que hacer mi investigación. Tenía que meterme más profundo sobre esto porque quería saber yo más sobre este. Luego dice aquí la palabra de Dios que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Cuántos de ustedes han ido a un campo o tienen campo o han conocido la cantidad o el tamaño de un campo? Es grande, no es pequeña. ¿Cuántos de ustedes tienen un jardín? Sea fuera de su yarda o dentro de la casa, tienen unos vasitos que tienen su jardín. Y es lindo al ver cómo crecen las plantas. Es hermoso porque dice, wow, gracias a Dios que me ha bendecido grandemente que pueda ver la planta crecer. Y muchas de esas plantas están en un vaso o algo donde se pone para poder crecer esas plantas, ¿verdad? Mi hija estudia biología y ella me dice, papá, ¿sabías que hay ciertas plantas que no deben estar aquí en California? Y digo, sí. Me dice, sí. Estas plantas invaden la tierra. O sea, oh, interesante. Pero no entendí qué tan intenso es esto. Hasta que empecé a estudiar más sobre la palabra de Dios. Dice aquí que un hombre sembró en su campo. Este es la verdad de lo más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortilas que se hace árbol. Es interesante porque me pongo a estudiar también otra vez. Pues ¿qué tamaño crece esta planta de mostaza? Depende qué clase y de dónde viene, porque hay muchas clases de mostaza. ¿Y por qué Jesús dice así que parece como un árbol? Muchos de nosotros tenemos en mente que un árbol está grande, enorme, bien grande, gordito, que ni se puede abrazar. Pero ¿de qué se está refiriendo Jesús sobre esto? Bien interesante. Hay varios mostazas que crecen a la estatura de 6 a 10 pies. Las ramas no están tan gruesas, pero sí están fuertes que pueden sostener el ave y sus nidos. Que ahí pueden estar ahí. Y algunos lo refieren como árboles porque son árboles pequeñas.
Al estudiar más de esto, empecé a conocer algo bien interesante, porque el libro de Marcos y de Lucas habla sobre la mostaza, habla sobre un hombre, habla sobre sembrando en un huerto, un jardín, un campo, lo que sea. Y me empecé a estudiar más sobre eso, porque yo quería saber más por qué razón es tan importante que varias veces Jesús se refiere al reino de Dios como la mostaza. Y luego vamos adelante a ver por qué razón es esto. Ahora, cuando yo llego al libro de Marcos, capítulo 4, de versículo 30 y 32, veo algo interesante. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice así, dicen también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Para la parábola, ¿qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrar crece y se hace el mayor de todos los hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Me hago una pregunta. ¿A quién está hablando Jesús? A muchos de los que le seguían a él. Jesús estaba ahí predicándolos y se hizo una pregunta: ¿a qué compararé al reino de Dios? Y ahí estamos escuchando todos. Y muchos pensaban, ¿de qué está hablando Jesús? Y dice, vamos a ver. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrar crece y se hace el mayor. Ahí te vamos a ver. La semilla es pequeña, claro que sí, pero no es la más pequeñita. Entiendan esto. Cuando la semilla toque la tierra, empieza a crecer. Ciertas circunstancias tienen que suceder cuando empieza a crecer esta semilla de mostaza. La temperatura y cuánto de agua se pone a esta mostaza. Cuando nosotros empezamos a ver esto, vamos a ver una revelación tan tremenda. Había un hombre que fue a Israel y él tomó varias tierras de Israel. Y sabe que cuando uno regresa a los Estados Unidos tiene que pasar por la, ¿cómo se llama? La aduana, ¿verdad? Y ahí le pregunto, pues, ¿qué traíste de ahí? Y este muchacho trajo varias tierras. Y le dijo la aduana, no puedes traer esto aquí en los Estados Unidos. Y dice, ¿por qué no? Lo voy a poner en un frasco y le voy a sellarlo para que así no sea contaminado. ¿Me promete que va a hacer esto? Y él dice, sí, ok, pues te lo permito. ¿Y qué más estás trayendo de Israel? Y el muchacho dice, también traje unos granos de mostaza. Y la aduana dijo así, perdóname, pero esto tú no lo puedes traerlo aquí en los Estados Unidos. Y el muchacho dice, ¿y por qué no? Si me permitiste la tierra, ¿y por qué no me permites las semillas? Dice la aduana, la razón por qué no quiero que traigas este grano de mostaza aquí en los Estados Unidos, porque es invadosa. Apenas llega aquí en los Estados Unidos y se mete bajo la tierra, empieza a crecer. Pero no crece de altura, que es lo que es dañosa. Lo que pasa es que empieza a extender las raíces. Las raíces van de un lugar a otro, se extiende, se va llegando a tales lugares, se empieza a expandirse más, que aún si tú quieres agarrar esto, arrancarlo de la raíz, sacarlo y tirarlo, sí lo puedes hacer, pero las raíces que quedan debajo de la tierra todavía va a producir más de esa planta. No es fácil para eliminar. No es fácil para poder eliminar todo eso debajo de la tierra porque las raíces están profundas. Interesantemente, ¿por qué estoy diciendo todo esto?
Porque aquí nosotros vemos algo que es profundo, la razón por qué Jesús utilizó la palabra sobre la mostaza. La mostaza es tan poderosa que dice que invades a todo lo que es la tierra. Si hay plantas que están alrededor de la tierra junto de la mostaza lo sobreagarre y luego lo ahorca y lo mata. Donde ya no puedes tener suficiente vida, porque la mostaza empieza a crecer donde ya toma todo y nada, sino que la mostaza es lo que más resiste y está ahí para estar ahí como por siempre. Interesantemente, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahora vamos a ver algo. En el libro de Mateo capítulo 10 vimos que ahí Jesús le dijo a los discípulos que les mandaré afuera para echar fuera demonios, hacer tantas cosas, tantos milagros. Y ahí la fe de los discípulos estaba al pico, porque ellos vieron a Jesús y vieron lo que Jesús estaba haciendo. Y con esa fe en la vida de ellos tenían todo, ¿cómo se llama? La potencial de seguir adelante. Ok, si Jesús lo puede hacer y nos está dando autoridad, pues también lo voy a hacerlo. Y ellos empezaron a caminar y a hacer cosas grandes y maravillosas. Ve esto. Moviendo adelante de capítulo 10, más adelante, nos vemos a Mateo capítulo 14. Jesus have mercy. En Mateo capítulo 14, de versículo 13 al 21, ustedes lo pueden leerlo porque es mucho acá. Mateo capítulo 14, de versículo 13 al 21, vamos a ver esto. Los discípulos vieron a los 5,000. Acuérdense, Jesús le mandó a los discípulos a hacer milagros. La fe de ellos estaban altas por ese tiempo. Mientras Jesús todavía andaba, los discípulos regresaron con Jesús y vieron con sus propios ojos cómo Jesús hizo milagros. Ve esto. Los discípulos vieron a los 5,000, mas su fe de los discípulos no fue como la mostaza. ¿Por qué digo ego? Porque ellos vieron lo imposible, los 5,000 que estaba alrededor. Ellos vieron lo que está enfrente de ellos, mas la fe de ellos no había crecido como la mostaza, no había esparcido como la mostaza. Todavía tenía un poco de duda. Mas Jesús vio lo imposible. Los discípulos vieron a los 5 panes y los 2 peces y vieron los 5,000 hombres y dijeron: ¿cómo es posible que vamos a dar de comer a toda esta gente? Y todavía no hemos contado a las mujeres y todavía no hemos contado a los niños. Los discípulos estaban viendo, pero su fe no ha esparcido como la mostaza. Tenían fe, pero no ha crecido. Ve esto. Jesús vio a los 12 canastas que estaban vacías, pero cuando tomó las canastas y los 5 peces y los 5 panes, los 2 peces, Jesús oró y las canastas se llenaron de peces y panes. La Biblia dice que 5,000 hombres comieron. Porque mira, cuando un varón empieza a comer, no come un poquito, sino que si es que está en dieta, pero cuando un hombre come, empieza a comer, pero con ganas. Estos hombres que estaban aquí, no sabemos si ellos vinieron del trabajo, no sabemos si estaban andando de tan lejos de distancia, pero ellos tenían hambre. Cuando ellos comieron. No sabemos la cantidad, pero sabemos que comieron. Cuando ellos comieron, dice la Biblia que también que eso no incluye a las mujeres y los niños también. La fe de los discípulos no ha sido completamente activadas. Vieron el milagro, vieron lo que acaba de hacer Jesús, pero la fe todavía no ha esparcido como la mostaza. Vieron, pero todavía no ha sido activada. Ve esto. Ahora, el mismo capítulo 14, de versículos 22 al 33, algo sucedió. Otra vez, otra prueba. Los discípulos subieron a la barca. Jesús subió
a la montaña para orar. La barca estaba lejos de la tierra. Aquí están los discípulos en la barca. Ahí está Jesús y la montaña de esto. La barca estaba lejos de la tierra. Y a la madrugada Jesús se acercó a los discípulos sobre las aguas. Jesús estaba orando otra vez, fe y la oración, fe y la oración, fe y la oración. Jesús estaba en el monte, él estaba orando. La fe de él ya estaba expandiéndose más y más y más, en una manera para dar ejemplo a aquellos que van a leer las escrituras en el futuro. Más los discípulos en el barca, en un lago, estaban ellos ahí de noche, y Jesús no estaba. Pero la condición de la fe de ellos, ¿cómo fue? ¿Cómo estaba? Los discípulos empezaron a dudar. Los discípulos empezaron a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está Jesús? Dice que en la madrugada Jesús se acercó a los discípulos sobre las aguas. Te puedes imaginarte a ver eso con tus propios ojos. Los discípulos viendo a Jesús caminar. Esta noche, madrugada, casi no se ve mucha luz. La tormenta que está pasando. Los discípulos gritaron con temor. Me pongo a imaginar sobre eso. Me imagino que ellos gritaron, porque yo gritaría eso si viera algo así tan raro. Jesús les dijo que se calmasen. Cuando Jesús habló a los discípulos, una chispa de fe encendió dentro de Pedro. No a todos los discípulos, solamente a uno. ¿Por qué razón? Pedro vio a Jesús. Los discípulos vieron a Jesús también. Pero ¿por qué? La fe de Pedro empezó a crecer. La fe de Pedro empezó a extenderse como la mostaza, a invadir la duda. Que cuando Pedro vio a Jesús, dice, si eres tú, dime que vaya contigo. Y Jesús dijo que ven. Y cuando Pedro se salió del barca, me imagino que los discípulos estaban ahí diciendo, estás loco. ¿Para qué te vas a quitar de la barca? Si sales ahí, me imagino que no sé si tú sabes nadar o no, pero te vas a hundir. Pero Pedro, viendo a Jesús, no viendo las circunstancias, salió del barca y empezó a caminar, a acercarse a Jesucristo. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Interesantemente. Pero a la vista de Pedro, se enfocó a las olas del mar, en vez de enfocarse a Jesús. El enemigo de la fe siempre va a ser la duda. El enemigo de la fe siempre va a ser la duda. Vamos adelante. Vamos a ver otra vez. Desde que pasó Mateo, capítulo 10, seguimos 14. Ahora vamos a 15. Mateo capítulo 15, versículo 21 a 28. Rapiditamente tengo que hacer esto rápido. Mateo 15, versículo 21 a 28. Jesús vio la fe de una mujer de Canaán y su hija fue sanada. Los discípulos vieron eso y vieron que la fe de esta mujer era grande. Una cananita, no judío. Y Jesús vio la gran fe de ella. Interesantemente, adelante. Mateo 15, versículo 32 al 39. Tenemos que seguir más adelante. En Mateo 15, 32 al 39, la segunda vez vieron la fe en acción los discípulos. Pero los discípulos todavía dudaron otra vez. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de hablar sobre los 5,000 que estaban ahí, que comieron de la canasta de 12? Ahora, la segunda vez. Pero esta vez hay 7 panes y unos pocos peces. 7 canastas llenos de peces y panes. 4,000 hombres comieron, no incluyendo mujeres y niños. Digo, wow, interesante. Pero ¿qué de la fe de los discípulos?
Otra vez preguntaron, ¿cómo vamos a hacer esto? Y digo, Señor, si ellos no hace poco acaban de ver lo que acaba de suceder y ahora están otra vez preguntando, pues, ¿cómo vamos a hacerlo? A veces así somos nosotros, que a veces empezamos a decir, pues, ¿cómo es posible que esto va a suceder? ¿Cómo podemos nosotros salir adelante? ¿Cómo podemos ver la solución en el problema que estamos viendo? Necesitamos un granito de fe que crezca dentro de nosotros. Número 3, fe que mueve montañas. Otra vez vamos a leer esto, Mateo capítulo 17. Vamos a leerlo una vez más, de versículo 14 al 21. Escucha lo que dice aquí, teniendo una idea sobre la fe. Cuando llegaron la multitud, se acercaron un hombre que se arrodilló delante de él y dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en la agua. Yo no sé de ustedes, cuando alguien se quema, duele. Pero imagínate cuando una persona entera se cae en el fuego, me imagino que es un dolor bien dolorosa. Este muchacho estaba sufriendo porque estaba cayendo en el fuego más de una vez. Y no solamente eso, sino que dice la palabra de Dios que aún muchas veces se cae en el agua. Nosotros no sabemos si este muchacho sabe nadar o no sabe nadar. No sabemos cuánta herida tiene, pero él está sufriendo. Por cuánto tiempo no tenemos la idea de cuánto tiempo él estaba sufriendo. Pero el demonio que estaba dentro de este muchacho estaba atormentándolo día tras noche, tras día, tras noche, tras día, tras noche. Donde el papá estaba preocupado de su propio hijo y preguntándose hasta cuándo va a terminar esto. Pero cuando él escuchó el mensaje que Jesús estaba alrededor y los discípulos han recibido autoridad en el capítulo 10 de Mateo, que ellos pueden orar por los enfermos y van a ser sanados, y aquellos que son endemoniados van a ser liberados. Él escuchó eso y fue con los discípulos y dijo, ¿sabes qué? Si ustedes son seguidores de Jesús y tienen la autoridad que Jesús le ha dado a usted, pues yo quiero que ustedes oren por mi hijo para que él sea liberado. Pero cuando los discípulos se acercaron a ese endemoniado, no pudieron sacar los demonios. ¿Por qué? Si ellos han recibido la autoridad con fe. La fe con la oración con el ayuno. Sin el ayuno no hay oración, sin la oración no hay fe, sin la fe no hay autoridad. Todo esto tiene que ser ligado a uno. Si tú quieres ver cómo la fe es como que puede mover montañas, esta fe con la autoridad tiene que aligarse con la oración y el ayuno. Juntamente podemos ver el poder de Dios, cómo se va a mover sobre este lugar y todas las naciones. Jesus, mercy. Dice aquí en versículo 15. Señor, el varón le dice así a Jesús, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en la agua. Mira, Jesús, yo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Versículo 17. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráemelo acá. Cuando Jesús estaba parado ahí, los discípulos alrededor, la multitud que estaba alrededor, y este varón estaba ahí, la Biblia no dice
cómo este hombre fue traído. No sabemos si este varón que está endemoniado, epiléptico y otras cosas que le está pasando en su vida, no sabemos si él estuvo agarrado por otros varios varones que le estaban trayéndolo a Jesucristo. Eso no tenemos detalles sobre eso. Pero lo que interesante es esto, que alguien trajo a este varón a Jesús. Versículo 18 dice: y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Cuando un demonio se acercó, cuando se acerca a Jesucristo, no puede resistir. Mi pregunta es esto: los discípulos han recibido autoridad para sacar demonios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me encanta lo que dijo Jesús aquí. Escucha lo que dice. Ay, Señor. De 18 adelante, dice: Jesús le reprendió al demonio y salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. 19. Entonces, cuando ya sucedió todo esto, ya pasó, está libre ese varón. Me imagino que el papá contento abrazó a su hijo ahí, llorando los dos, que ya está curado. Y después de todo eso, lo que acaba de suceder, y toda la gente que estaba viendo este gran milagro que estaba pasando en ese momento, entonces 19 dice: entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús, él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. La fe como mostaza crece hasta invadir todo nuestro miedos. La fe como mostaza crece las raíces profundas que invade a nuestro miedo, invade a nuestra ira, invade a nuestra duda, invade a nuestras preocupaciones, invade a nuestra ansiedad, invade a nuestra inseguridad, invade todo estado mental, desde la esperanza de todo esto empieza a ver. Cuando la fe empieza a crecer dentro de nosotros, el grano de mostaza empieza a crecer, las raíces, invade a todo lo que hay dentro de nosotros, lo que es lo que está dando a nosotros para no seguir adelante. Esa fe de mostaza crece a un momento donde empieza a destruir todo. La fe como mostaza nos permite haber milagros. Escucha lo que estoy diciendo. La fe como mostaza nos permite ver milagros que está a punto de suceder ante nuestros ojos. Y aquí con eso iba a terminar, porque ya el tiempo se está avanzando. Estuve haciendo unos más estudios profundas sobre esto. Las características invasivas de este mostaza. El crecimiento es bien agresivo. Es agresivo. Muchas mostazas invasoras crecen rápidamente, florecen y producen semillas precozmente, y pueden establecer colonias densas que asfixian a las plantas nativas. En otros dichos,
Si la naturaleza del ser humano es ser pecaminosa, es hacer cosas que están en contra de Dios, pero cuando la fe de Dios cae ese grano de mostaza dentro de nosotros, empieza a crecer, es invasiosa, donde empieza allá a cubrir todo lo que es de nuestro cuerpo, todo lo que es de esta carne, porque ahora la fe de Dios que está en nosotros nos va a dar la potestad de ver lo imposible posible, de ver las cosas que uno dice que no, aquí ya terminó toda la enfermedad, tú vas a morir. Aquí podemos ver que Jesús puede sanar y hacer el milagro. Cuando tenemos esa clase de fe, si es que permitimos que esa fe crezca en nosotros, de qué bueno es tener una semilla de mostaza y lo tienes guardado ahí. ¿De qué nos vale tener una fe de mostaza, el grano de mostaza, y nunca lo ensembramos? Tiene que ser sembrada para que pueda crecer. Si tú tienes ese grano de mostaza en un jarrito y lo tienes guardado, mira, nada va a suceder. Tiene que ser plantado. Cuando es plantado, ahí vamos a ver qué tan agresivo va a crecer esa fe. Esta clase de fe y esta clase de mostaza, dice así, hace competición con las otras plantas nativas. Especialmente las ahoga. Porque esta planta de mostaza está tratando de alcanzar más el sol y traga más agua, que las otras plantas no pueden sobrevivir. Interesante. Interesante. Jesus. Por esa razón, cuando este varón que vino de Israel dijo así, ¿por qué no puedo traer ese grano de mostaza? Porque la aduana sabe que si ese grano de mostaza toca la tierra de los Estados Unidos, invade no un solo lugar, sino todo el campo. Sobretoma todo el campo. La pregunta que yo hago es esto: ¿permitirás que esa fe tome raíz en ti? ¿Permitirás que ese grano de mostaza sea plantado en tu corazón? ¿Permitirás eso que crezca, que invade a todo lo que está dentro de nosotros? Que cuando nosotros estamos caminando podemos ver, ¿sabes? Y ves a alguien que está enfermo, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti. ¿Y por qué? Porque yo creo que Dios te va a sanar. A tener esta clase de fe, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Y lo quiero decirlo así a mi Jesús: Señor, agarra esa semilla, deja que crezca dentro de mí. Lo quiero sembrarlo ya. No quiero esperar. Lo quiero sembrarlo ya, porque yo quiero que esta crezca. Póngase de pie. Escuchen esto. Hablamos sobre cómo esa fe es enviadosa. Pero escucha esto: hay beneficios. Si se cultiva como cultivo de cobertura, los beneficios de la mostaza, del plantar la mostaza, ayuda a eliminar las malezas, mejora la estructura del suelo, previene la erosión y puede actuar como un biofumigante natural para reducir las plagas y enfermedades del suelo. Jesus. Es una planta que crece rápidamente. Si le permitimos, como dije, que se siembra en nosotros.
Yo no sé de ustedes, pero esa fe, yo lo necesito. Y si tú también lo quieres, pídeselo a Dios. Como los discípulos le dijeron una vez a Jesús, aumentanos la fe. Si quieres ese mostaza, esa fe que crezca dentro de ti, venimos a ese altar y vamos a pedirle a Dios, Señor, ven, toca, lléname, permite que esta fe crezca dentro de mí. Vamos aquí al frente, pasen aquí al frente, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a permitir todo esto que Dios habla y que sigue ministrando a nuestras vidas. Sammy, can you play something in the background, instrumental? Sí, Señor Jesucristo.